Qué bello ver a todos los niños y a todos los jóvenes. Y la alabanza también preciosa, sintiendo el Espíritu. Amén, amén. Y hay algo que el Espíritu me estaba tocando cuando estábamos en la alabanza y me invitó a que oráramos por todos esos jóvenes que en este momento están yendo a su clase, que oráramos por todos esos niños que están en este momento yendo a recibir su enseñanza. Incluso para los jóvenes tenemos a dos personas que van a estar en el día de hoy. Cindy volvió a estar con nosotros, vino a visitarnos. ¿Se acuerdan de Cindy? Y también está Noah. O sea, dos de los jóvenes con Arnold liderando la enseñanza. Así que yo los invito que continuando en oración, vamos a orar por la enseñanza que van a recibir esos niños y las enseñanzas que van a recibir los jóvenes, y nosotros también vamos a recibir una enseñanza. Señor, te pido encarecidamente, Señor, que continúes, Señor, en este lugar. Te doy infinitas gracias por tu presencia, por el Espíritu Santo, Señor, que está entre nosotros. Porque lo dice la palabra, que cuando dos o más están en tu nombre, tú estás presente, y lo sentimos, Padre. Te damos infinitas gracias por eso. Tú eres digno de la alabanza, y como lo alabamos, eres el único que merece esa alabanza. Señor, yo te pido que la enseñanza que va a ser dada hoy en el día para los niños, para los jóvenes y para nosotros los adultos, toque nuestros corazones. Que sea un fuego que nos transforme, Padre. Que sea una luz que nos dé guía, Señor. Que nos muestre, Señor, tu poder. Que nos muestre, Señor, también tu poder de reivindicación y de perdón y de justicia que tú tienes, Padre. Te amamos, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy iniciamos una nueva serie llamada Encuentro. Y si yo les hago un recuento de todo cuál ha sido el tema de este año, si ustedes se han dado cuenta y se recuerdan, todo el tema del año ha sido: escucha, Señor, a tu siervo que está pendiente de tu palabra. Todo el tiempo hemos venido aprendiendo cómo escuchar la palabra de Dios, cómo discernir. ¿Se acuerdan las series que tuvimos sobre discernimiento? También las series sobre la oración. Estuvimos también hace la última semana sobre las misiones, una serie sobre las misiones, cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios para servirlo. Y hoy vamos a entrar en las series llamada Encuentro. Antes de la llegada de la celebración de nuestro Señor Jesucristo, del Adviento, estamos incorporando estas nuevas series precisamente para que entendamos el concepto de tener un encuentro con Dios. Y arranquemos primero con la definición. Definamos qué es un encuentro con Dios de manera bíblica. Un encuentro con Dios es un momento sobrenatural en el que su presencia se hace, pon atención, real, tangible y personal. Real, porque definitivamente cuando tenemos un encuentro con el Señor, decimos después de ese encuentro: efectivamente estuvo el Señor conmigo. Yo he cambiado. Ha sido tan real y tan poderoso que he sufrido un cambio del antes y después del encuentro. Adicionalmente ha sido tangible porque mis sentidos espirituales me tocaron. Porque mucho más de nuestros sentidos naturales, hay sentidos espirituales que nosotros empezamos a adquirir y a desarrollar. Y sabemos y reconocemos que tuvimos un encuentro con Él. Y por último, es personal. Porque el encuentro que pueda tener contigo es diferente del encuentro que pueda tener otra persona. Es personal, es único. No es el resultado de un esfuerzo humano. Y esto es bien importante. No podemos fabricar un encuentro con Dios. No hay forma que lo puedas fabricar. Él se presenta, es Dios el que se revela, quien interrumpe o irrumpe en nuestra rutina diaria para nosotros mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros ante su santidad. Esa es la definición de un encuentro. Durante las próximas 4 semanas vamos a estar aprendiendo de diferentes encuentros de personas bíblicas. Y vamos a leerlos, vamos a entender esos encuentros y vamos a aprender de esos encuentros para poderlos aplicar en nuestra propia vida.
E.W. Tozer, yo creo que algunos de ustedes, yo lo he mencionado en algunos de los mensajes, él fue un pastor, escritor y teólogo cristiano estadounidense. Hay un libro que me encanta, que si ustedes pueden leerlo, tomen nota. Y de hecho, cuando hablo de tomar nota, noten que al frente de sus sillas hay una libretica que se llama, en inglés dice Sermon Notes o notas del sermón. Yo los invito a que lo tomen. Si no tienen una, ya ordenamos más, no se preocupen, o el de la izquierda o el de la derecha lo pueden tomar. Pero la idea es que tomemos notas y lo vuelvas a traer el siguiente domingo, que sea una especie de diario en donde tú puedes anotar lo que el Espíritu Santo te está diciendo, no lo que yo estoy diciendo, porque es el Espíritu Santo el que habla a ti de una manera personal. Este libro se llama La búsqueda de Dios, de E.W. Tozer, y él dijo lo siguiente con respecto a un encuentro con Dios. Vamos a colocarlo en la pantalla. Un encuentro con Dios es la invasión de lo divino en lo humano, cuando lo invisible se hace realidad a los ojos del alma. Y me encanta, y la razón por la cual lo traje, porque estamos hablando que es la invasión de lo divino, es cuando lo sobrenatural viene a este plano humano, en el plano que estamos nosotros, de 3 dimensiones, por decirlo así. Hay una invasión de lo divino. Y adicionalmente dice, cuando lo invisible se hace real a los ojos del alma, a los ojos del alma, no a nuestros ojos naturales, sino a los ojos del alma, y sabes que tienes un encuentro. Luego, los encuentros nos brindan una oportunidad para conocer a Dios de una manera más profunda. Somos transformados. Y quizá la pregunta que te estás haciendo, ¿qué tipo de encuentros son los que puedo llegar a tener? Son varios y están en la Biblia. Voy a hacer un resumen de 8 de ellos. O por supuesto no va a ser una serie de 8, va a ser una serie de 4. De quizás lo que el Espíritu Santo nos ha colocado en nuestro corazón para cada uno de ustedes. ¿Qué tipo de encuentros? Hay encuentros en visión. Tienes una visión tan real, tienes una visión que te permite entender el mensaje que Dios te está dando. Y hoy es uno de ellos que vamos a mencionarlo. Hoy vamos a hablar sobre Isaías y el llamado que él tuvo y la visión que él tuvo. Hay encuentros en sueños y muchos de ustedes han tenido sueños. Dios habla a través de los sueños también. El profeta Joel dijo, les voy a dar un espíritu y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Y eso sigue siendo una realidad y tenemos que entenderlo. Los sueños, Dios habla a través de los sueños también. Y tenemos que entender y tener la capacidad de ir anotando, quizás cuando te levantas, anotar qué fue lo que yo me soñé y tener esa percepción, entenderlo y estar meditando, Señor, ¿qué me quieres decir con este sueño? ¿Qué es lo que tú quieres expresarme, Señor, con este sueño? Muchas de las veces, y a mí me ha pasado, que yo sueño con una persona, miembro o no miembro de la iglesia, y es tan vívido que al final tengo que coger el teléfono y llamar a esa persona y decirle, ¿cómo estás? Sin decirle que soñé con él, pero le dijo, ¿cómo estás? ¿Hay algo en que yo pueda orar por ti? Y sin falta, les aseguro, sin falta, el Señor estaba hablando en mi sueño para que llamara a esa persona. Son encuentros que podemos tener continuamente en nuestra vida. ¿Por qué no lo hacemos? Vamos a verlo y lo vamos a desarrollar el mensaje. ¿Por qué no estamos teniendo esa posibilidad de tener encuentros cuando se pueden llevar a cabo? Encuentros angelicales también. Encuentros con la palabra de Dios cuando estás en oración. Encuentros de comisionamiento también, que es parte de lo que vamos a ver con Isaías. Él no solamente tuvo una visión, sino también fue comisionado. Encuentros de sanación. Yo he escuchado de ustedes también que ha habido milagros, que ha habido sanaciones. Dios te habla también a través de esas sanaciones. Dios te está diciendo, te sané porque yo quiero manifestarme en tu vida y yo quiero que también glorifiques mi nombre a través de la sanación. Yo quiero que sea un testimonio para otros que están viviendo en la oscuridad. Yo quiero que entiendas que te sané no por el propósito de sanarte solamente, sino para que tú también me glorifiques y personas que no me conocen puedan llegar a conocerme. Encuentros de liberación y protección también. Hace poco en el grupo de hombres, una persona que está en el grupo manifestó que se encontraba en su carro, estaba manejando por la 45, y todos sabemos que la 45 es terrible, ¿no es cierto? Es tremendo cómo se maneja en la 45 aquí en esta ciudad, peligrosa en la 45. Y él estaba
orando, música de alabanza, estaban precisamente queriendo tener un encuentro con el Señor, cuando de pronto alguien lo estrelló por detrás. Sintió el golpe por detrás, que tanto así que se fue hacia adelante y se orilló. El otro carro también se orilló. Y lo único que pensaba es: me destruyeron el carro, me dañaron el carro con este golpe tan fuerte que acabo de sentir. Y nos contaba que se bajó y observó su carro, y su carro estaba intacto. Es más, nos mostró la fotografía de él a todos los que estábamos en el grupo de hombres que estamos tomando la clase. Dios se ha manifestado, pedía un encuentro y lo encontró, un encuentro de liberación y un encuentro de protección. Le dijo: yo estoy acá, yo te estoy protegiendo, quiero que entiendas. Y fue así. El otro señor trataba de entender cómo podían arreglar y dijo: no, aquí no hay nada que arreglar. Y arrancó y continuó su camino. Precioso el testimonio que nos contó Diego, muy precioso. En un encuentro con Dios habitamos dos realidades al mismo tiempo, la terrenal y la celestial. Aunque seguimos en la tierra, su presencia nos envuelve y somos sobrecogidos por su gloria. El apóstol Pablo nos dice que las razones también por las cuales tenemos encuentro y lo divino se hace realidad es porque estamos sentados en el trono de Dios. Todos aquellos que tienen fe en Jesucristo, estamos sentados en su trono. Estamos ya sentados en su trono. Es un misterio, pero es una realidad. Es un misterio, pero es una realidad en tu vida. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 6 al 7, dice lo siguiente: y en unión, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Luego estamos sentados en las regiones celestiales. Tenemos un pie en las regiones celestiales y otro pie acá. Luego podemos tener acceso a esos encuentros de una manera continua en nuestro caminar. ¿Qué necesitamos? Desarrollar esos. Si tenemos sentidos, el sentido del tacto, del olfato, tenemos que desarrollar también sentidos espirituales. Hay personas que cuando oran sienten el aroma de perfume. No te preguntes qué puede llegar a ser, sencillamente el Espíritu Santo está presente. Otras personas se les coloca el cuero de gallina, como decimos en Colombia, ¿o no? Es el Espíritu Santo, no hay nada más que preguntar. Es solo decir: tú estás presente, tú estás conmigo. Gracias por manifestarte, Señor. Gracias por estar presente conmigo. Gracias que me has respondido mis oraciones, y voy a seguir orando y voy a seguir teniendo encuentros contigo. Voy a seguir haciéndolo. Otra manera de vivir que estaba yo pensando sobrenaturalmente, de una manera sobrenatural, era Adán. Yo me pongo a pensar en Adán antes de la caída, y quiero que me acompañen pensando en Adán antes de la caída, que está en Génesis. Él caminaba en Edén continuamente, guiado por el Espíritu Santo en la presencia de Dios. Y dicen las Escrituras que Dios iba en la tarde y hablaba continuamente con el Señor. Y el Señor le colocó una tarea que era nombrar los animales de la tierra, nombrar los animales que en ese momento estaban. Le dio la tarea que le pusiera el nombre. Y yo me pongo a pensar: wow, eso es vivir sobrenaturalmente con el Señor. ¿Por qué? Porque si él veía un conejo, se daba cuenta que el Señor le había colocado el nombre del conejo. ¿Cómo sabe él que es un conejo y el nombre debe ser el conejo? Precisamente porque tenía y estaba caminando sobrenaturalmente con él todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. Y sabía que un león debía llamarse un león, y sabía que un cordero debía llamarse un cordero, y sabía que un pájaro debería llamarse un pájaro, o que un pez debería llamarse un pez. Estaba viviendo continuamente en la presencia de Dios y teniendo encuentros de tal manera que el deseo de Dios de ese nombre para ese animal se manifestaba, y Adán podía colocarle ese nombre. Amén. Amén. Adicionalmente, él estaba desnudo.
Estaba desnudo y yo siento que él se sentía vestido de la gloria de Dios. Continuamente vestido de la gloria de Dios sin tener ninguna vergüenza. Solo es después de la caída y sabemos que él siente vergüenza precisamente por la desobediencia que hubo en ese momento, que hizo expulsarlo del Edén. Y estamos viviendo las consecuencias, pero gloria a Dios que con Jesucristo podemos estar viviendo un Edén más. Porque yo quiero decirles que tú, cuando tienes a Cristo, estás viviendo nuevamente en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. Es exactamente la manera como tú puedes experimentar esos encuentros buscándolo. Vamos a aprender de Isaías, y está en el capítulo 6 de Isaías, del versículo 1 al 8. Vamos a leer del 1 al 8, que es cuando Isaías tiene esta visión y esa misión para ir. Dice así las escrituras: el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la gloria está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa con unas tenazas. Había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Gloria a Dios, esta es la palabra de Dios para el día de hoy. Para darles un contexto, Isaías era un profeta. Era un profeta que reinaba en el reino de Judá. En ese momento el pueblo de Israel se había dividido, las 12 tribus se habían dividido. Había pasado el rey Salomón, había construido el templo y se dividió. Hubo conflictos y se dividió. Las 12 tribus se dividieron. Las 10 tribus del norte crearon lo que se llama el reino de Israel, y 2 tribus del sur crearon lo que se llama el reino de Judá. La capital, Jerusalén, y la otra capital era Samaria. Y el rey, el profeta Isaías era un profeta del reino del sur. Estamos hablando del año 740 antes de Cristo aproximadamente. Isaías había recibido el llamado de ser un profeta. Ya había predicado, ya había hablado sobre Judá, diciéndole: ojo, tienes que seguir al Señor, tienes que ser obediente. Pero no había recibido un llamado como el que recibió en ese momento. El rey Usías, dice las escrituras, el rey Usías era un rey que agradó al Señor, que hizo lo que le agrada al Señor. Era del reino del sur donde estaba Isaías. Y reinó, fue nombrado rey a los 15 años y empezó a reinar, y reinó por 45 años, hizo maravillas. ¿Por qué? Porque hacía lo que le agradaba al Señor, y el Señor lo bendijo. Y el reino de Judá tuvo prosperidad tremenda prosperidad. Ese rey construyó también murallas para proteger a Jerusalén. Ese rey también logró traer ejército, y crecía el ejército y crecía también bendiciones. Desafortunadamente, como muchas veces lo leemos en la Biblia, hubo orgullo, y el rey Usías empezó a ser orgulloso. Empezó el poder a dañarle su corazón, de tal forma que se alejó del Señor. Y en uno de esos decidió ir a colocarle, en uno de esos eventos, decidió ir a entrar al templo a colocarle incienso al Señor, cuando eso era algo que solamente los sacerdotes tenían que hacerlo. No lo podían hacer cualquier persona. Sin embargo, él entró al templo. El sumo sacerdote y los sacerdotes trataron de impedirlo. No, eso no lo puedes hacer. Pero él entró al templo, en todo caso desobedeció y les dijo: lo voy a hacer.
¿quién me va a parar? Lo hizo y en ese momento le dio lepra en su frente y le dio lepra después en todo el cuerpo y murió con lepra después. Pero un rey que todos lo querían por todo lo que había brindado al pueblo, al reino de Judá. Luego en ese momento dice, el año de la muerte del rey Usías es cuando Isaías decide entrar al templo. Isaías decide entrar al templo a adorar. Y había un momento, dicen los comentaristas claramente, que debido a que el rey Usías era tan bueno, no sabía, el pueblo estaba angustiado. ¿Quién iba a gobernar? ¿Quién es el nuevo que va a venir? ¿Va a terminar la prosperidad? ¿El Señor nos va a castigar porque el rey precisamente acaba de hacer algo que no debió haber hecho y lo ha castigado y probablemente también vamos a recibir parte del castigo? Había mucha ansiedad, pero es Isaías el que decide entrar al templo. Entonces, si vas a tomar nota, yo quiero decirte lo siguiente. Lo primero que yo quiero que entiendas, todo empieza con un deseo intenso de encontrarse con Dios. Si quieres tener un encuentro, todo empieza con un deseo intenso de encontrarse con Dios. Porque yo creo, y el Señor me colocó en mi corazón, que el problema es que no llegamos a tener un encuentro con Dios porque nuestro deseo por Él es demasiado pequeño. El deseo por Él es muy pequeño. No tenemos un deseo intenso por tener un encuentro con el Señor durante todo nuestro día. No sentimos ese deseo, no sentimos esas ganas de tener un encuentro. Es demasiado pequeño, pero nota como Isaías, que no era un sacerdote, él no era un sacerdote, era un profeta. Él decide entrar al templo, probablemente donde muy claramente se ve que no había un servicio específico, no se estaba celebrando una fiesta. Sencillamente él entraba porque quería estar en la presencia del Señor. Él sentía la necesidad de estar en su presencia. Es como la mejor ilustración que yo les puedo decir de esa intensidad, ese deseo intenso de encontrarse con Él. Es como cuando te enamoraste de tu futura esposa o esposo. ¿Se acuerdan de esa época? ¿Se acuerdan de esa época cuando ustedes se enamoraron? ¿Se acuerdan de esa época? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son personas. Y así como son personas, también quieren que nosotros tengamos una relación personal como tú tendrías con una persona. Yo me acuerdo claramente cuando me encontré con Annie por primera vez en una cena. Les quiero decir, me encantó, era una cena, nos invitaron a una cena, había más personas, pero cuando tuve la conversación con ella, me encantó ver cómo respondía y me daba cuenta, wow, es inteligente, ahí realmente bien bonita y bien. Y la verdad desde ese momento no hice sino tratar de obviamente conseguir el teléfono, la llamaba, no me contestaba, la secretaria no me hacía pasar. Fue una lucha, pero yo quería todo el tiempo estar con ella. Y finalmente cuando pude estar con ella, tomamos un café, duramos varias horas, como seguramente ustedes también, varias horas hablando. Y la verdad, esa intensidad hizo tan fuerte que a los 6 meses yo le pedí matrimonio. A los 6 meses, algunos me decían, está loco, 6 meses. Pero no, era tal la intensidad que sentía. Yo quería estar con ella. Pasaba todo el tiempo con ella. Iba a la casa Clarita y bueno, todos nos atendían muy bien. Íbamos a comer, desayunar. Todo el tiempo estaba en la casa. Es intenso. Esa misma intensidad que ustedes probablemente sintieron cuando se enamoraron. Esa misma intensidad es la que Dios espera de ustedes. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios, se lo repito, son personas. Son personas que esperan que tú tengas un deseo intenso de encontrarse con Él. Así también es Dios. Él no quiere que vivamos de recuerdos o de mensajes a la distancia, sino que anhelemos su presencia, que preparemos el corazón como quien espera un encuentro con el amor de su vida. E Isaías tiene en ese momento, dada su intensidad, un encuentro con el Dios viviente. En el versículo 1 y 4 notemos ese encuentro. En el año de la muerte del rey Isaías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto. Las orlas es básicamente el manto, fíjense, llenaba el templo.
Solo con las hordas estaba llenando el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían los pies, y con 2 volaban y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la gloria está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas, y el templo se llenó de humo. Hasta ahí voy a parar, pero quiero resaltarlo y lo volví a leer para que se den cuenta de que tuvo un encuentro, tuvo una visión con el Señor, vio al Señor excelsos en un trono. Noten que por encima de él habían serafines. Serafines es la única vez que en las escrituras se habla de serafines. Serafines son seres de fuego. Es la única ocasión en que tú encuentras en las escrituras la palabra serafines. Que también en Ezequiel y en el libro de Apocalipsis se habla de querubines, y también esos querubines tenían 6 alas, cubrían el rostro, se cubrían los pies, porque precisamente en alabanza y en honor al Señor se cubrían sus ojos y sus pies, y las otras le permitían volar, y estaban diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Si alguna vez te has preguntado por qué los serafines, y en los salmos hablamos santo, 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 ¿por qué cuando estamos en la oración estamos diciendo santo, santo, santo? Porque en hebreo es un idioma en donde no hay puntuación, no hay punto y coma, no hay punto, no hay coma. En hebreo tampoco existen palabras que identifiquen superlativos, como decir algo lindísimo, como decir algo él es bellísimo o santísimo. No existe la manera de poder expresar un superlativo como lo tenemos en español o en inglés. Entonces, ¿qué se utiliza? En hebreo se repite la palabra 3 veces para dar a entender ese superlativo: santo, santo, santo. Cuando se dice una sola vez, lo estás afirmando. Cuando lo dices 2 veces, lo estás enfatizando. Cuando lo dices 3 veces, lo lleva a su máxima expresión: lo absoluto, lo perfecto, lo incomparable. Noten que hubo humo, noten que hubo temblor también en las puertas. Dios se hizo presente y tuvo un encuentro Isaías en ese momento. Lo primero, recordemos, un deseo intenso de tener un encuentro con el Señor. Lo segundo que podemos aprender de Isaías es que en un encuentro nos damos cuenta que el Señor está en el trono, liderando y gobernando. Se encuentra en el trono. Isaías estaba igual que el pueblo de Israel en ese momento, desesperado porque no sabían quién pudiera llegar a ser el siguiente rey. Había angustia, había temor, no habían respuestas. ¿Quién va a ser? ¿Qué va a pasar con nosotros? Cuando tienes un encuentro con el Señor, tú te das cuenta que Él está reinando a pesar de que tú pienses que el Señor te abandonó, que no ha respondido tus oraciones, que el Señor no te ha respondido. Pero cuando tú tienes un encuentro, te das cuenta que Él está sentado en el trono y los serafines y todos están adorándolo a Él. Él está reinando a pesar de que tú no veas cómo está obrando en tu vida. Él está reinando. Él está reinando. Por eso es importante tener constantemente esa hambre para tener encuentros con Él en nuestra oración, en los tiempos en donde tú te sientas a orar, en donde tú estás alabando, en donde tú estás viniendo a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿con qué actitud tú vienes a la iglesia? ¿Con una actitud de cumplir una cita? ¿O vienes con una actitud de tener un encuentro? Señor, yo sé que no puedo fabricar un encuentro contigo, pero yo voy con mi actitud para que me abras los sentidos espirituales y pueda tener un encuentro contigo de una manera que yo pueda ser transformado continuamente. Llegas al servicio con esa manera. O quizás tú cuando te cierras en tu cuarto, cierras la puerta y tienes un encuentro con el Señor, y el Señor te habla a través de las Escrituras. Lo que tú deberías hacer es crear ese altar, continuar teniendo ese altar donde el Señor te habló. Abraham, Isaac y Jacob, cada vez que tenían un encuentro con el Señor, creaban un altar, colocaban piedras. Igual deberías hacer.
Si tú vas al parque y tú encuentras la palabra de Dios y el Dios te habla caminando y viendo los pájaros y la naturaleza, ese puede ser tu altar. Ve allá. Si vas en tu carro y tú estás adorando al Señor en tu carro continuamente y tú tienes una manifestación viva con Él, ese es tu altar, es otro de tus altares. O de pronto estás caminando y el Señor te habla, ese es otro de tus altares. Pero por supuesto la iglesia es uno de ellos también. La iglesia por default, como se dice en inglés, es el altar primordial el cual deberíamos venir con ansias de tener un encuentro con el Señor siempre. A pesar de que estés triste, de que estés agobiado, es cuando más deberías tener una ansia por un encuentro del Señor. San Ignacio Loyola dice que tenemos una consolación y tenemos una desolación. Vivimos en consolación cuando sentimos la presencia de Dios y sentimos desolación cuando no escuchamos la presencia de Dios, no nos responde. Y es en la desolación cuando nosotros debemos tener las ganas y la intensidad de tener un encuentro con el Señor. Amén, amén y amén. Tercero, en un encuentro en donde somos purificados y transformados. En un encuentro podemos llegar a tener esa purificación y esa transformación. Precisamente es como cuando tú llegas a un cuarto y la luz está tenue, ¿no? De pronto vas a visitar el cuarto de tus hijos y bueno, digamos que uno ve la puerta y ve todo medio arreglado. El cuarto lo arregló, pero de pronto después uno llega y prende la luz. Y uno se da cuenta que efectivamente las cosas no están arregladas. La luz es lo que te ilumina, ¿no? Es exactamente, tienes un encuentro en donde somos purificados de cierta manera, empiezas a ver las cosas que no te gustan, empiezas a ver algo que está sucio, empiezas a ver el pecado en tu vida. Cuando tú tienes un encuentro con el Señor, te das cuenta de que hay cosas en ti que necesitan recibir perdón, te das cuenta del pecado. Eso le pasó específicamente a Isaías. Dijo: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento Isaías se da cuenta que es pecador, se da cuenta que a través de sus labios había dicho algo impuro, a pesar de que él era un profeta. Su trabajo era predicar. A pesar de eso se siente con labios impuros y le pide perdón al Señor. Te pide: Señor, estoy perdido, soy alguien con labios impuros. Él lo manifiesta y lo que hace uno de los serafines es tomar ese carbón ardiente que estaba en el altar y ponerlo en sus labios. Y cuando ustedes lean en las escrituras acerca del fuego, el fuego significa muchas cosas bíblicamente. Significa la presencia de Dios, significa la pureza, significa la guía, como guiaba al pueblo de Israel durante 40 años a través de un fuego que podía marcar el destino de noche. Y cuando yo digo que significa la justicia, es porque el Señor odia el pecado. El Señor no quiere que nosotros andemos en pecado. El Señor quiere que tú te arrepientas. El Señor quiere que tú vayas a los pies de Cristo y le pidas perdón, para poder de esa manera volver a tener una comunicación con Él. Y lo que hace el serafín es tomar el fuego y ponerlo en esos labios y perdonarlo, porque efectivamente Isaías no murió. Como en las escrituras dicen que cuando alguien se acerca a la presencia de Dios, queda muerto en el instante. Isaías no murió porque alguien siglos después fue el que recibió el castigo y fue el Cordero de Dios, y ese es Jesucristo. Ese es Jesucristo. Lo que podemos aprender es que podemos ir en ese encuentro, a tener un encuentro con el Señor, a pedirle perdón para que seamos nosotros purificados. Cuando hay fuego en un altar, debe haber un sacrificio. Debe haber un sacrificio. Isaías no murió porque siglos después Jesucristo fue el que recibió en el Gólgota nuestros pecados. Y también hubo un temblor y también hubo humo, como Isaías lo experimentó en su templo. En el Gólgota tembló la tierra y se oscureció completamente la tierra en el momento que Jesucristo murió. Y Él recibió el castigo de nosotros,
Por eso nosotros no morimos y tenemos la oportunidad de tener una reivindicación con Jesucristo. Cuando perdonamos y pedimos perdón a nuestro Señor, podemos ser reivindicados. Y como le dijo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Él respondió, aquí estoy, envíame a mí. Y yo les dejo de tarea que lean después los siguientes versos de Isaías. Porque después Isaías escucha del Señor que lo envía como profeta y le dice, nadie te va a poner atención. Nadie te va a colocar atención. Y le dice Isaías, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo te diga, pero nadie te va a colocar atención. Yo te envío y vas a ser un profeta en donde nadie te va a poner atención. Al contrario, tu vida va a estar en riesgo. Y a pesar de eso Él dice, yo voy. A pesar de eso Él dice, no voy, no me arrepiento, porque fui transformado después de tener la presencia de Él. Y gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor te purifica, te transforma y te envía. Él te guía. Y hoy tenemos la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. Hoy es el primer domingo del mes y aquí en Covenant celebramos la Santa Cena ese día. Entonces vamos a celebrar la Santa Cena en el día de hoy.